Muy buenas noches. El día de hoy se celebrará ya la sexta sesión de la capacitación, bien, con el ingeniero Norman. Les recordamos que las dudas que se realicen por el chat durante el avance se resolverán después del receso y también minutos antes de acabar la sesión, para no interrumpir el avance de la sesión, ¿no? Bien, muy buenas noches, ingeniero Norman. Damos inicio con la sesión de hoy. Muy buenas noches, estimada Roxana. Muy buenas noches a todos los participantes y nuevamente gracias por asistir a estas sesiones. Entonces, en esta sesión, bueno, en la anterior estábamos viendo lo que eran los transformadores, interruptores, CTs, PTs, ¿no es cierto? Ahora nos toca ver lo que son los seccionadores. Vamos a ver las distintas, bueno, las normas asociadas, los distintos tipos de seccionadores, definiciones básicas y luego vamos a pasar a lo que son los pararrayos. Posteriormente vamos a ver lo que son trampas de onda y al final ya vamos a entrar a la parte de componentes de subestación, que serían los conductores, aisladores, pórticos, soportes, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar inicio a nuestro, bueno, a la capítulo de seccionadores. Entonces, para este tema de los seccionadores, para este tema de los seccionadores hay normas técnicas. Me gustaría que esto la siguiente semana pueda estar en la plataforma, estas normas. Entonces tenemos las normas ISE y las normas IEEE asociados a los seccionadores, ¿no? Bueno, en inglés se dice disconnector. Ahí pueden ver la IS 62271, la 102, que es la más importante, que ahorita lo vamos a mencionar, vamos a describir. La IS 60265, ¿no? La 60694, la IEEE, la STD, ¿no? Entre esas normas, ¿no? Para que no vale la pena seguir mencionándolos, ¿no? Entonces, esas son las normas técnicas asociadas a, o sea, todo lo relacionado con seccionadores, ¿no? Desde especificaciones, selección, definiciones básicas, hasta seccionadores con cuchilla de puesta a tierra que estarían incluidos en este caso, ¿no? Entonces, comencemos. Esta es la norma, la que les había adelantado, la IEC 62271, la parte 102. Es uno, este estándar es uno de los más importantes. Entonces, muy relacionado a lo que son los equipos de maniobra, ¿no? Entonces, esta parte se aplica netamente a lo que son los seccionadores de corriente alterna y a seccionadores con cuchilla de puesta a tierra, ¿no? Para instalaciones interiores o exteriores para voltajes nominales, podemos decir superiores a 1 kV o 1000 voltios, ¿no? Y para frecuencias de servicio de hasta 60 Hz, incluso, ¿no? Esta norma está compuesta por 8 partes. La parte uno, donde se clasifica a los seccionadores, no es más teórico, ¿no? Se clasifica a los seccionadores y seccionadores de puesta a tierra, ¿no? En la parte 2 se describe el diseño y construcción de estos seccionadores y seccionadores de puesta a tierra. En la 3 se describen las pruebas tipo de de estos dispositivos, ¿no? De estos seccionadores. En la 4 se describen las pruebas de rutina de estos dispositivos. En la 5 se muestra una guía para la selección de seccionadores y toda la información que está relacionada, ¿no? Ya en la 6, en la 7, en la 8, porque está compuesto por 8 partes, ¿no? En la 6, 7, 8, por decir, se describen aspectos como instrucciones para la instalación, para el mantenimiento, para el transporte, hasta aspectos de seguridad, ¿no? Que estarían incluidos. Entonces, me gustaría, como les dije, que esta norma, la 102, la parte 102, eh, se comparta en el transcurso de esta semana para ustedes, ¿no? Y así puedan ustedes profundizar sus conocimientos, ¿no? Esta norma también les digo que está en idioma inglés, ¿no?
Entonces, ven, ahora vamos a nuestras definiciones básicas. Entonces, ¿qué son los seccionadores y para qué sirven los seccionadores? Bien, los seccionadores son componentes electromecánicos de maniobra, podemos decir, que sirven para desconectar y conectar de forma visible circuitos de tensión, en tensión, ¿no ve? Pero sin corriente, ¿no? Entonces, podemos decir que los seccionadores aíslan o separan físicamente tramos de circuitos de forma visible para los operadores y de esta forma incrementan la seguridad en lo que son los trabajos de mantenimiento, ¿no? Entonces, en forma más general, podemos decir que los seccionadores abren o cierran circuitos cuando la corriente a interrumpir, a cortar o establecer también es despreciable, ¿no? Entonces, para eso sirven los seccionadores, ¿no? Bien. Entonces, como anteriormente habíamos definido lo que eran los interruptores, cómo operan, cómo su mecanismo y todos esos parámetros relacionados, ¿no? Ahora vamos a ver un conjunto de diferencias que existen entre el interruptor de potencia ya estudiado y el seccionador de potencia. Entonces, entre las diferencias que existen entre los interruptores de potencia y los seccionadores de potencia, eh, podemos mencionar las siguientes que se ven, ¿no? Los interruptores operan en carga, es decir, pueden abrir circuitos con corrientes, ¿no? Normalmente cuando son corrientes de falla, ¿no? En cambio, los seccionadores no operan bajo carga, ¿no? Como hace rato acabamos de definir. Los seccionadores solamente se deben abrir cuando el interruptor asociado a ellos está abierto, ¿no? Y cuando queremos cerrar, primero se deben cerrar los seccionadores y luego al final el interruptor de potencia, ¿no? Para cerrar, ¿no? Entonces, para abrir, entonces, para abrir, para, perdón, entonces, los seccionadores solo se deben abrir cuando el interruptor está abierto, ¿no? Y cuando queremos cerrar, primero se deben cerrar los seccionadores, ¿no? Y luego el interruptor. Entonces, también los interruptores operan automáticamente, es decir, sus bobinas de disparo eh, reciben la orden desde el relé de protección, ¿no? Para desconectar lo que son las corrientes de falla. Todo esto los interruptores lo hacen de forma automática. En cambio, los seccionadores no operan automáticamente, ¿no? Esas serían las diferencias. Y hay otras más que vamos a ver. Otra diferencia entonces es que los interruptores protegen el sistema contra las corrientes de falla, que son muy elevadas. En cambio, los seccionadores no protegen al sistema contra corrientes de falla, ¿no? Pero nos permiten realizar el mantenimiento realizando lo que es el corte visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que quiero llevar a cabo el mantenimiento del interruptor que está encerrado con rojo. En tal caso, es muy común, es una práctica segura desconectar completamente este interruptor de la fuente y por tanto, para hacerlo, tengo que abrir ambos seccionadores, ¿no? Ambos seccionadores que aislarán de esta manera por completo a este interruptor, ¿no? Entonces, de esta manera, los seccionadores nos permiten realizar trabajos de mantenimiento en interruptores, ¿no? Bien. Ahora, en la diapositiva, si consideramos esta sección marcada con rojo nuevamente, para llevar a cabo el mantenimiento, nosotros tenemos abiertos los dos seccionadores, ¿no? Pero existe una posibilidad de que hayan algunas cargas atrapadas que aún quedan remanentes, ¿no? En esta sección. Y si una persona, por decir que está llevando a cabo el mantenimiento en esta sección accidentalmente toca cualquiera de los conductores, entonces hay una posibilidad que estas cargas atrapadas fluyan a través del cuerpo de la persona hacia tierra
Y en este caso, la vida de esa persona, de ese ingeniero, estaría en peligro, ¿no? Y por tanto, entonces, para evitar dicha situación, los seccionadores están provistos justamente con cuchillas, ¿no? Para aterrar para aterramiento, ¿no? Entonces, los seccionadores de puesta a tierra, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a describir más adelante, ¿no? Entonces, podemos asegurar entonces que los seccionadores de potencia son utilizados para drenar las cargas atrapadas del sistema, ¿no? A diferencia del interruptor que no se utiliza para eliminar las cargas atrapadas, ¿no? Entonces, esa es otra de las diferencias que nos toca ver, ¿no? ¿Ver? Bien, ahora, perdón, em, entonces, vamos a ver otra diferencia, ¿no? Entonces, una aplicación que la mayoría de las personas, de la gente olvida, podemos decir que es que mediante el seccionador podemos redirigir el flujo de potencia, ¿no? La mayoría de las subestaciones están proporcionadas por dos barras, una barra principal y una barra auxiliar, ¿no? Entonces, en caso de que una de las barras falle, nosotros podemos tomar el suministro de la otra, ¿no? Y continuar de esta manera entregando energía. Y al redirigir esta energía de una barra a la otra, se utilizan los seccionadores, ¿no? También juegan un papel importante acá. Entonces, estos seccionadores justamente permiten redirigir el flujo de potencia, ¿no? Entonces, como vemos en la tabla, los seccionadores de potencia son usados para redirigir el flujo de potencia. El interruptor de potencia no es utilizado para redirigir el flujo de potencia, ¿no? Entonces, hay otra diferencia, que son las capacidades térmicas del seccionador de potencia, son menores comparadas con el interruptor, ¿no? Claro, pues el seccionador no opera bajo carga, ¿no? Entonces el interruptor de potencia tiene mejores capacidades térmicas, ¿no? Son las diferencias que podemos mencionar con respecto, bueno, comparando interruptor de potencia con lo que es seccionador de potencia, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora partes de los seccionadores, ¿no? En la diapositiva estamos viendo un diagrama que se ha obtenido del fabricante ABB. No, los manuales ya lo voy a subir a la plataforma, manuales ABB de los diferentes equipos de subestación, ¿no? Entonces, podemos decir básicamente un seccionador, perdón, se compone de estos elementos que estamos viendo. Entonces, tenemos entonces la columna de aislamiento, cuya función es aislar de tierra los puntos energizados del seccionador, ¿no? También tenemos las cuchillas formadas por una parte móvil y una parte fija, ¿no? Que es una mordaza que recibe y presiona la parte móvil, ¿no? También están los terminales que son las piezas a las cuales se fijan los conductores de entrada, ¿no? Y también los conductores de salida, ¿no? Por medio de los conectores. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver los conectores igual, ¿no? Entonces, se tiene igual la base metálica, que es un soporte donde se fija el seccionador, ¿no? De perfil de material galvanizado, con un conector de puesta a tierra. Y por último, los mecanismos de operación, que pueden ser de palanca giratoria, acá como vemos, de accionamientos suaves, por decir, y que nos posibilita la inclusión de lo que es el mando motorizado, ¿no? Bien, acá vemos otra diapositiva. En esta diapositiva también podemos ver las cuchillas en la parte superior, ¿no? Y inclusive te muestra cómo opera, ¿no? Cómo funciona con esas flechitas en color azul, ¿no ve? Entonces también podemos ver los terminales, la columna de aislamiento, ¿no? La base metálica, el tablero de mando, la varilla conectora, ¿no? Bueno, está acá, ¿no? La varilla conectora.
la varilla conectora, y también vemos la cuchilla para puesta a tierra, entre otros, ¿no? Los contactos, entonces, de los seccionadores están revestidos con, podemos decir, con aleaciones especiales que los hacen bastante resistentes a la corrosión ambiental y a los desgastes producidos por los pequeños arcos eléctricos que aparecen en el momento de la operación, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a las partes de los seccionadores. Ahora, como hemos visto ya lo que son las partes, bueno, las partes, los componentes, cómo está constituido un seccionador de potencia, veremos lo que son los tipos de seccionadores. Entonces, de acuerdo a la forma de accionamiento, podemos decir, de la parte móvil, constructivamente hablando, los seccionadores pueden ser seccionadores de apertura central, seccionadores de rotación central, seccionador de apertura vertical. También podemos tener lo que es el seccionador tipo pantógrafo, ¿no? Y el seccionador semipantógrafo, ¿no? Esos son lo que podemos tener, ¿no? Bien, ahora describamos cada uno de estos seccionadores. Comencemos con el seccionador de apertura central. Como podemos ver en la diapositiva, estos seccionadores están constituidos por dos columnas giratorias y portadoras de cuchillas solidarias o contactos móviles, ¿no? Que giran en un sentido para cerrar o abrir, ¿no? Estos seccionadores nos permiten obtener un solo punto de interrupción, como pueden ver, a la mitad del recorrido entre las dos columnas, ¿no? Estos tipos de seccionadores vienen, o sea, son más económicos y podemos decir que se emplean en la mayoría de las subestaciones, convencionales, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de seccionadores no se recomiendan en extra alta tensión porque, como pueden ver ustedes, en posición abierta, la longitud de sus cuchillas quedarían con esfuerzo al voladizo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El esfuerzo al voladizo, justamente con esfuerzo al voladizo nos referimos a esa prolongación de la cuchilla horizontalmente más allá de ese elemento que lo está soportando, ¿no? Esos esfuerzos que se producirían, ¿no ves? Sería más largo, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda en lo que es extra alta tensión, ¿no? Entonces, acá vemos el mismo tipo de seccionador, ¿no? Ese es este seccionador de apertura central. Entonces podemos decir, cuanto mayor es la tensión de la subestación, las cuchillas en posición abierta quedan energizadas, por lo que se requieren grandes anchos de campo, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa más espacio para adecuar la subestación, ¿no? Pero no todo puede ser malo, digamos, en lo que es extra alta tensión. Su principal ventaja podemos decir que es más compacta, comparada con los demás seccionadores que ya vamos a mencionar. Algunas veces se pueden montar sobre los pórticos. Si no me equivoco, vimos una configuración en el módulo 1 de seccionadores que estaban en los pórticos. Eh, y su mecanismo de operación es con varilla, ¿no? Como hemos visto anteriormente, con esta varilla, ¿no? Con esta varilla, ¿no? No, perdón, con esta varilla, ¿no? Su mecanismo de operación. Bien, entonces estábamos aquí, ¿no? Ahora vamos a ver un pequeño videíto para que se vea cómo funciona este tipo de mecanismo, ¿no? Eh, eh, a ver, le voy a dar play. Acá pueden ver, ¿no? Cómo es que opera el seccionador, este tipo de seccionador, ¿no? ¿No? Entonces ya con este video se ilustra justamente todo lo que se dijo, ¿no? Anteriormente. Así funciona este tipo de seccionador, ¿no?
Bien, ahora pasamos al otro tipo de seccionador, que es el seccionador de rotación central. Estos seccionadores están compuestos por tres columnas, por polo, podemos decir, en donde vemos que sobre la columna aislante central giratoria está fijada las cuchillas o contactos móviles, ¿no? Las dos columnas exteriores vemos que están montadas rígidamente sobre un soporte metálico, ¿no? Y estas son pues las encargadas de sostener los contactos fijos, ¿no? Entonces, con este tipo de seccionadores se obtiene una interrupción, podemos decir, doble, de manera que cada punto de corte requiere una distancia en aire al igual a la mitad de la total, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el montaje trifásico de los seccionadores, el accionamiento de las tres columnas centrales, ¿no? Que pueden ver, se realiza mediante un juego de barras y bielas que permiten accionar conjuntamente las tres cuchillas giratorias. Esto ya más adelante lo vamos a ver también con un video, cómo es que, o sea, cómo vamos a ilustrar esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Justamente acá lo que les comentaba, ¿no? Tenemos otro videito donde vamos a ver justamente, ¿no? Ahí está justamente lo que les decía, ¿no? Así funciona este tipo de seccionador, ¿no? Las cuchillas de este seccionador entonces son muy largas y tienden a sufrir deformaciones, ¿no? Principalmente en los seccionadores que operan normalmente abiertos, ¿no? Esto es uno de los motivos, podemos decir, por los cuales no se podría utilizar en tensiones superiores a 245 kV, ¿no? Claramente si las cuchillas son muy largas, ¿no? A diferencia de los seccionadores de apertura central, este tipo de seccionadores son más costosos, eh, pero ocupan menos espacio, presentan también menos inconvenientes desde el punto de vista de distancias eléctricas, que nos permiten justamente la reducción en el ancho de campo, ¿no? Ya que sus cuchillas en posición abierta quedan desenergizadas, ¿no? Entonces, esto, como ya les había dicho, para su mejor entendimiento, lo vamos a ilustrar con, con más videos más adelante que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, tenemos ahora el seccionador de apertura vertical. Estos seccionadores están compuestos por tres columnas, como pueden ver, tres columnas por polo, donde la operación de apertura se realiza por medio del giro de 90 grados, ¿no? De la cuchilla sobre su propio eje, ¿no? De esta manera se va a liberar lo que es se va a liberar de la presión de las mordazas, ¿no? De los contactos fijos, ¿no? Y luego se levanta verticalmente hasta su posición de tope, ¿no? Este tipo de seccionadores podemos decir que son muy utilizados en subestaciones convencionales, um, como por ejemplo seccionadores de bypass montados sobre pórticos, ¿no? Generalmente este tipo de seccionadores es muy utilizado en subestaciones de extra alta tensión por conllevar reducidos anchos de campo, ¿no? Menos espacio, ¿no? Pero lamentablemente implican unas alturas de campo mayor en comparación con otro tipo de seccionadores, ¿no? Bien, entonces este seccionador, el de apertura vertical, también se ilustra con este video que describe su funcionamiento de este mecanismo y nos describe las partes también de este tipo de seccionador, ¿no? The driven phase, generally Entonces, located in en the este middle of tipo, the three-phase arrangement, is connected via the drive pipe to the vertical pipe of the operating device. The interface pipe connects the remaining two phases with the drive pipe. This system of pipes translates the rotational movement of the operator to provide simultaneous rotation of each phase's insulator that facilitates both opening and closing of the switch. Critical live part elements of the EV2 switch include a heavy ahí extrusion justamente ven la threaded operación, current ¿no? transfer hinge, jaw with reverse loop contacts, as well as an aluminum blade. These help to support consistent current transfer, applicational flexibility, and the overall life of the switch.
Additional parts and components of Acá va a mencionar las partes justamente que hemos mencionado, ¿no? and maintenance procedures are counterbalance, blade, La contact cuchilla, fingers, switch operating arm, contactos fijos, ¿no? insulator, base, arcing horn. Y los contactos de arqueo, ¿no? Al final, que lo dijo. Entonces, como se dijo, en este tipo de seccionadores, la operación, o sea, simultánea de los tres polos de las cuchillas se asegura por medio de un mecanismo de operación común, ¿no? Como se ha podido ver en el video, ¿no? Aunque las cuchillas no tienen la necesidad de distinguir grandes corrientes, de todos modos pueden estar dotadas de contactos de arqueo, como hemos mencionado, ¿no? Que sirven para que el arco se deslice por ellos sin dañar o desgastar los contactos principales, ¿no? Esa es la razón de los contactos de arqueo. Entonces, también ahora vamos a ver lo que son los seccionadores de tipo pantógrafo. Los seccionadores de tipo pantógrafo son seccionadores constituidos por una sola columna aislante, ¿no? Sobre el cual se soporta la parte móvil, ¿no? Estos son empleados para la conexión entre barras que se encuentran a distinta altura, podemos decir, o cruzados entre sí, ¿no? A diferencia de los anteriores tipos de seccionadores que hemos visto, estos realizan la conexión del contacto móvil directamente sobre la barra superior, como vemos, ¿no? Entonces, están constituidos en una vista frontal de lo que es la barra superior, ¿no ve? Pantógrafo simétrico de brazos cruzados, este es el elemento, ¿no? El aislamiento de rotación, ¿no? Acá tenemos, bueno, es un seccionador monopolar en posición abierta, ¿no? Claramente, claramente visible, ¿no? Entonces está el contacto de barra, ¿no? Acá ya no está cruzado, los bordes de conexión, aislamiento de soporte, la cuchilla de aterramiento, ¿no? Justamente, más adelante igual les voy a mostrar un video donde se ve cómo funciona, ¿no? Qué papel cumple, ¿no? Y la vista de perfil, ¿no? De este seccionador. Entonces, acá está en posición cerrado, ¿no? Acá en posición abierto, ¿no? Entonces, el funcionamiento, enseguida lo voy a describir, lo voy a mostrar. Entonces, estos seccionadores están formados por un sistema mecánico de barras conductoras, ¿no? Que tienen forma de pantógrafo, ¿no? Su nombre mismo ya lo dice, ¿no? La parte fija llamada, podemos llamarla trapecio, se cuelga de un cable o tubo que constituyen las barras, ¿no? Exactamente sobre el pantógrafo, de manera que al elevarse el contacto móvil, ¿no? Entonces, eh, perdón, tengo problemas con la señal. Entonces, se va a conectar con la mordaza fija, ¿no? Y va a cerrar el circuito, ¿no? Los seccionadores pantógrafo eh, pre- presentan una mayor utilización como bypass, ¿no? Y también como selectores de barras. Se tienen disponibles, podemos decir, para tensiones entre 145 y 550 kilovoltios, ¿no? Y corrientes nominales aproximadamente, podemos decir, entre 800 y 3000 amperios. Este seccionador tiene una ventaja principal, es que ocupa el menor espacio posible, y su desventaja, podemos decir, es que el cable recibidor debe tener siempre la misma tensión mecánica, o sea, la misma altura de la catenaria, aun considerando los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, vamos a darle play al video. Acá justamente vemos la operación de este tipo de seccionador, ¿no? Así es como funciona. Ahí está el cable, ¿no? Lo que se denomina trapecio en la parte superior.
¿no? Está cerrado, ahora abrimos, ¿no? ¿No? Y esa es la forma, superación, ¿no? Del interruptor de tipo pantógrafo, perdón, del seccionador de tipo pantógrafo, ¿no? También tenemos lo que es el seccionador semipantógrafo, ¿no? El seccionador semipantógrafo, estos seccionadores también son llamados de tipo horizontal, son similares a los seccionadores de apertura vertical, pero con cuchilla, o sea, que están constituidos con una cuchilla o brazo de tipo pantógrafo, ¿no? Tienen ya algo de lo que es una combinación más o menos, podemos decir, ¿no? Y estos ya son muy utilizados en lo que es extra alta tensión. Entonces, su ventaja constructivamente hablando es que nos presenta una alta confiabilidad operacional y su diseño es bastante simple, ¿no? Vemos las partes justamente de este tipo de seccionador. Siempre va a haber un mecanismo de operación, ¿no? Ya sea tripolar o monopolar, ¿no? Entonces tenemos la guía, el contacto fijo, los contactos móviles, ¿no? El mecanismo de giro, los aisladores siempre están ahí, en este caso es de tipo rotativo, este solo cumple la función de soporte, este aislamiento, ¿no? La base metálica y el soporte metálico, ¿no? Entonces, como les decía, su diseño es muy simple. En el cierre, entonces, en el cierre acá vemos justamente una ilustración del funcionamiento de este tipo de seccionador, ¿no? Sí, acá está abierto y, perdón, aquí está cerrado y luego está abierto, ¿no? Y así es como opera. En el cierre, por ejemplo, el contacto móvil es conducido a uno de sus extremos por el mecanismo de giro, ¿no? Mientras que el extremo libre se introduce casi horizontalmente en el contacto fijo y es asegurado en la posición cerrada por una guía vinculada al mecanismo de giro, ¿no? Este tipo de seccionador se emplea normalmente en subestaciones que tengan espacios pequeños. Eh, los seccionadores pantógrafo o semipantógrafo son los que determinan una menor área de la subestación e implican estructuras metálicas más reducidas, pero son como desventaja, entonces también podemos decir que son costosos, ¿no? Son más costosos, ¿no? Bien, entonces también tenemos el seccionador con cuchilla de puesta a tierra. En esta parte, bueno, a la izquierda vemos el diagrama unipilar, y a la derecha las partes de bueno, simplemente se agrega la cuchilla, ¿no? Las cuchillas entonces de puesta a tierra son accesorios de los seccionadores que son utilizados para conectar a tierra, podemos decir, parte de un circuito por ambos extremos, ¿no? Luego de la apertura de las cuchillas principales del seccionador, ¿no? Principalmente por razones de seguridad, ¿no? Entonces, ese es el accesorio más importante de los seccionadores de salida a líneas. Se encuentra instalado en el lado de la línea y se conecta a tierra cuando queremos realizar labores de mantenimiento, ¿no? Justamente ¿para qué? Para, como habíamos mencionado, para drenar las cargas atrapadas, ¿no? A tierra, ¿no? Bien. Acá les voy a mostrar justamente cómo funciona, ¿no? Bien, entonces, ahora, bueno, acá hay otro video igual, donde se puede ver. Van a disculpar la calidad del video.
Entonces, los seccionadores equipados con cuchilla de puesta a tierra tienen un dispositivo electromecánico, ¿no?, de enclavamiento que va a bloquear justamente la operación del seccionador de puesta a tierra, ¿no? Esto cuando el seccionador está cerrado. El aislamiento de la cuchilla de puesta a tierra puede ser, bueno, su accionamiento, podemos decir, puede ser motorizado o manual, ¿no? De acuerdo con las prácticas operativas de las empresas eléctricas, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente presentación. Ahora vamos a ver lo que, bueno, ahora que ya hemos terminado de describir los seccionadores, eh, hemos visto lo que son las diferencias con el interruptor, ¿no? Hemos visto sus partes y sus tipos. Pues ahora nos toca abordar y conocer los dispositivos de protección contra sobretensiones, ¿no? Ya sean de origen atmosférico o sobretensiones debidas a lo que son maniobras de interruptores, ¿no? Pero antes de ver lo que son los descargadores de sobretensión, vamos a recordar, podemos decir, los distintos tipos de sobretensión que hemos visto de forma detallada en lo que es el módulo 2, ¿no? Y también vamos a recordar conceptos básicos, justamente que vimos al inicio, igual de esta parte, ¿no? Bien. Entonces, acá vemos, bueno, sobre tensión atmosférica. Eh, entonces dijimos que hemos dicho en el módulo 2 que las sobretensiones atmosféricas eran sobretensiones fase tierra o entre fases en un punto dado del sistema, ¿no? Principalmente debido a descargas atmosféricas u otra causa, ¿no? Y su forma de onda eh, podría ser considerada similar a una onda de impulso atmosférico, ¿no? Utilizada esto en ensayos, ¿no? Entonces, la sobretensión atmosférica, hemos dicho que era de duración muy corta, de una amplitud máxima, está en el orden de los 6 PU, ¿no? Con PU nos referimos a lo que son por unidad, ¿no? Entonces, entonces, bien, eh, de- como vemos en la diapositiva, debido a la fuerte inclinación de ese frente de onda, estas sobretensiones exigen más que las otras sobretensiones que son la de maniobra, las temporales, ¿no? Eh, ¿Verdad? Entonces, las sobretensiones atmosféricas, dijimos también que representan un problema potencial para lo que son líneas aéreas y subestaciones de tipo intemperie, ¿no? Ya que se pueden generar sobretensiones que justamente podrían provocar fallas en el aislamiento de los equipos, ¿no? Bien, entonces también habíamos visto con respecto a las sobretensiones de origen atmosféricas, dependiendo del lugar de incidencia, se han analizado o se han hecho análisis considerando 3 eventos, ¿no? Que podían ser las descargas atmosféricas directas, las descargas atmosféricas indirectas y las descargas atmosféricas que están próximas a la línea, ¿no? Recordando igual esto, las descargas atmosféricas directas ocurren cuando el rayo cae directamente sobre los conductores de fase, ¿no? Producto de una falla de apantallamiento en la línea, ¿no? Las descargas atmosféricas
indirectas se refiere a las descargas que caen en la torre, ¿no? En los mástiles, en los hilos de guarda, ¿no? Y las descargas próximas a la línea son aquellas que caen en cercanías próximas a la línea, ¿no? Entonces, para líneas con tensiones superiores a lo que son los 69 kilovoltios, la posibilidad de desconexión por incidencia de rayos en las proximidades de la línea eh, puede ser considerada insignificante, ¿no? ¿Por qué? Porque sus niveles de aislamiento generalmente son superiores a 500 kV, ¿no? Y las tensiones inducidas en la línea por una descarga en las proximidades rara vez excede los 500, ¿no? Entonces, bien, acá justamente también había un video que lo voy a mostrar, lo que es dentro de lo que son las descargas atmosféricas, ¿no? También se va a mostrar el concepto de flameo inverso, ¿no? Flameo inverso en inglés, back flashover, ¿no? Como habíamos definido. Entonces, cuando la descarga cae sobre el hilo de guarda o sobre la torre, al llegar a la base de la torre o el suelo, ¿no? Y encuentra una alta resistencia en la estructura, esto va a provocar que no encuentre un medio propicio para el esparcimiento de la corriente del rayo de una manera eficiente, ¿no? Y hace que la torre alcance un alto grado de potencial eléctrico que aumenta simultáneamente la tensión entre el brazo de la torre y el conductor de fase, ¿no? Hasta el punto que se supera el aislamiento proporcionado por el aire exterior en la cadena de aisladores, ¿no? Y se presenta un flameo, ¿no? Desde el brazo de la torre que se encuentra a un alto grado de potencial y el conductor de fase, ¿no? Entonces se dice inverso porque el flameo pasa del hilo de guarda o la torre hacia el conductor de fase, ¿no? Bien. Entonces, un back flashover, en resumen, es aquel en el que el arco viene del cuerpo de la torre al conductor, ¿no ve? Y un flashover simplemente es aquel en el que el arco pasa del conductor al cuerpo de la torre, ¿no? Y este obviamente se realiza sobre el aislante. Entonces, los descargadores de sobretensión, dijimos que se instalan en torres seleccionadas para defenderse de esta descarga disruptiva debido a los rayos, ¿no? Entonces, los back flashovers son los que tienen mayor ocurrencia cuando existan cables de guarda. Esto ya esto se va a mostrar en un video justamente, ¿no? Se va a ver un video en lo que es la importancia de los pararrayos en un sistema eléctrico, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esta parte. Entonces teníamos las descargas atmosféricas directas, ¿no? Teníamos también las descargas atmosféricas indirectas, flameo inverso, ¿no? Y las descargas atmosféricas próximas a la línea, ¿no? Bien. Y justamente había una representación gráfica de las sobretensiones en un sistema de alta tensión, ¿no? Como bien habíamos dicho, existen sobretensiones, bueno, está en la base, está la tensión del sistema, ¿no? Donde se podían tener la tensión máxima del sistema, ¿no? Más 5%. Están las sobretensiones temporales, ¿no? Y más con un alto voltaje, o sea, con un nivel alto de voltaje en PU, las sobretensiones de maniobra, ¿no? Debido a la apertura cierre de equipos de maniobra, ¿no? Y tenemos las sobretensiones de origen atmosférico que justamente hemos mencionado y, y entonces en el módulo justamente que hemos mencionado y en el módulo 2 y ahora, ¿no? En esta parte igual, ¿no? Entonces, vamos vamos a entrar a lo que son los pararrayos. Primero vamos a ver lo que son
las normas técnicas relacionadas a pararrayos, ¿no? Tenemos la IEC 699, la parte 4, donde muestran los pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna, ¿no? También está la IEC 600-995, donde nos muestra, nos proporcionan recomendaciones para la selección y aplicación de pararrayos, ¿no? También, al igual que hemos visto en los seccionadores, también existen la IEEE, ¿no? Las normas IEEE relacionadas a los descargadores de sobretensión o pararrayos, ¿no? La IEEE, la STD estándar C622, guía para la aplicación de pararrayos de carburo de silicio, ¿no? Para sistemas de corriente alterna, ¿no? Y el otro, la IEEE, la 6211, para rayos de óxido metálico, ¿no? Para sistemas de corriente alterna, lógicamente, ¿no? Y también la guía de aplicación en la C6222 para estos, justamente para este último tipo de pararrayo, para lo que son los sistemas de corriente alterna, ¿no? Entonces existen numerosas normas relacionadas a los pararrayos, ¿no? Bien, ahora, como bien habíamos mencionado, un pararrayos es denominado también descargador de sobretensiones. Entonces, ¿qué es y para qué sirve? Es un componente eléctrico, podemos decir, un componente eléctrico de patio de subestación que sirve para proteger justamente a estos equipos de patio, ¿no? Pero, eh, ¿proteger de qué? ¿O de qué cosas va a proteger? Estos pararrayos, entonces, protegen contra sobretensiones originadas por descargas atmosféricas, protegen contra sobretensiones originadas por maniobra de interruptores o sobretensiones originadas por desbalance de sistemas, ¿no? Entonces, bien, los pararrayos, entonces, como elementos descargadores de sobretensiones, deben cumplir ciertas características durante su funcionamiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, deben comportarse como un aislador mientras la tensión aplicada no exceda la tensión nominal del descargador, ¿no? Deben convertirse en conductor al alcanzar cierta sobretensión mayor a la tensión nominal del descargador, ¿no? Y deben drenar y a tierra la onda de corriente producida justamente por la onda de sobretensión, ¿no? Y una vez desaparecida la sobretensión y restablecida la tensión normal, el descargador debe ser capaz de interrumpir la corriente subsiguiente, ¿no? Entonces, en otras palabras, como les digo, en forma ideal, eh, resumiendo, podemos decir que los pararrayos deben comportarse como circuito abierto cuando la tensión aplicada sea menor o igual a la nominal, ¿no? Y deben comportarse como cortocircuito cuando la tensión aplicada exceda a la nominal, ¿no? En la diapositiva vemos distintos tipos de pararrayos para diferentes niveles de tensión, ¿no? Podemos ver para 11 kilovoltios, 66 kilovoltios, 132 kilovoltios. Se nota claramente que el tamaño también va incrementando, ¿no? Para 220 kilovoltios, ya a partir de 220, como vemos en la diapositiva, eh, entonces, están proporcionados con unos anillos equipotenciales, ¿no? Los pararrayos, como pueden ver en la parte superior, para 400 kV, igual tenemos, ¿no? Estos anillos equipotenciales, habíamos dicho, igual en su momento, que servían para lo que es uniformizar el campo eléctrico, ¿no? Y,
y que no se dañe el aislamiento, ¿no? Entonces, bien, pasamos a la siguiente parte. Acá justamente les voy a mostrar un pequeño video, justamente donde se ilustra el papel que juega el pararrayos o descargador de sobretensiones en un sistema eléctrico. Vemos, por ejemplo, que cuando cae el rayo, se produce un flameo inverso, ¿no? El flameo inverso justamente ya le hemos definido, ¿no? Anteriormente, hace poco. Justamente por eso se ha hecho esa definición, ¿no? Entonces, entonces vamos a, perdón, a ver, ¿dónde está? Acá, Of transmission ¿no? and distribution systems to constantly increase the availability and reliability of their systems. Entonces, Lightning flashovers are a major problem for many utility owners. With earth overhead shield wires, the system is often protected against lightning flashovers across the line insulators. But to work as intended, this requires that the towers are adequately earthed. ¿no? Entonces, cuando cae el rayo, se produce justamente lo que les dije, ¿no? Un flameo inverso, o sea, que va del cuerpo de la torre al conductor, ¿no? Y esa sobretensión, ¿no? Como pueden ver, esa sobretensión va a llegar hasta la subestación, ¿no? Donde va a ocurrir la apertura del interruptor asociado, desenergizando la fábrica por un momento, ¿no? Y se reconecta, ¿no? Entonces, para solucionar este tipo de inconveniente, existen filosofías para proporcionar protección para el aislador de la línea en ubicaciones seleccionadas, ¿no? Mediante la instalación de los pararrayos, ¿no? Como estamos observando. Entonces, ahora, justamente, ahora con el pararrayos instalado, podemos observar que el flameo inverso, ¿no? Va a quedar justamente mitigado y la corriente finalmente va a irse a tierra, ¿no? Entonces, justamente en ese momento el pararrayos se ha comportado idealmente hablando como un cortocircuito, ¿no? Ha drenado a tierra, ¿no? Entonces así funciona el pararrayos en lo que es el sistema eléctrico.